Hola, en este vídeo vamos a ver la relación que existe entre las razones trigonométricas de un mismo ángulo. Primero vamos a ver cuáles son dichas relaciones. Estas relaciones vienen dadas mediante unas fórmulas que ahora os voy a recordar. Y después vamos a aplicar esas fórmulas. Es decir, si nos dan una razón trigonométrica de un ángulo, o el seno, o el coseno, o la tangente, o una de sus inversas, vamos a calcular las demás sin necesidad de calcular quién es dicho ángulo. La primera relación entre razones trigonométricas es esta. El seno al cuadrado de un ángulo más el coseno al cuadrado de ese mismo ángulo siempre es igual a 1. Sea quien sea el ángulo, esto se cumple siempre y se llama relación fundamental de la trigonometría. Otra relación súper importante entre seno, coseno y tangente es la siguiente. La tangente de un ángulo es igual al seno de ese ángulo dividido el coseno de ese mismo ángulo. Estas son las dos relaciones fundamentales y a partir de ellas vamos a obtener otras que también nos harán falta, pero ya digo, siempre a partir de estas. Estas sí hay que sabérselas de memoria, las otras podemos deducirlas, ahora os digo cómo y las escribimos. Si en esta relación o en esta ecuación dividimos todo entre coseno cuadrado de alfa, es decir, este término lo divido entre coseno cuadrado de alfa, este también entre coseno cuadrado de alfa y 1 entre coseno cuadrado de alfa, obtenemos la siguiente relación. Coseno cuadrado entre coseno cuadrado es tangente cuadrado, la ponemos aquí, como coseno cuadrado entre coseno cuadrado es 1, lo ponemos aquí, o al revés, lo he puesto así para que me parece que así no nos confundimos. Y 1 entre coseno cuadrado es 1 entre coseno cuadrado. Pues bien, esta es una fórmula que relaciona la tangente con el coseno del mismo ángulo. Si sabemos o debemos saber que 1 partido coseno es la secante de un ángulo, entonces esta fórmula también la podemos encontrar de la siguiente forma. 1 más tangente cuadrado del ángulo es igual a secante cuadrado del ángulo, porque esta razón trigonométrica es la inversa del coseno. Así que 1 partido coseno cuadrado es secante cuadrado del ángulo. Ahora vamos a hacer lo mismo con esta relación, con esta fórmula, pero hemos dividido todo entre coseno cuadrado de alfa. Ahora vamos a dividir todo entre seno cuadrado de alfa. Seno cuadrado entre seno cuadrado es 1. Coseno cuadrado entre seno cuadrado es la inversa de la tangente cuadrado. Y 1 entre seno cuadrado es seno cuadrado. Entonces quedaría así. Quedaría 1 más 1 partido tangente cuadrado, porque nos queda esto al cuadrado, pero el inverso, por eso ponemos 1 partido tangente cuadrado, igual a 1 entre seno cuadrado, porque hemos dividido todo entre seno cuadrado. Aplicando las razones inversas, que 1 partido tangente es cotangente y que 1 partido seno de un ángulo es cosecante, nos quedaría de la siguiente forma. 1 más cotangente cuadrado de alfa igual a cosecante cuadrado de alfa. Bien, pues aquí tenemos todas las relaciones posibles entre seno, coseno, tangente y sus inversas, que son secante, cosecante y cotangente. Entonces, aplicando estas fórmulas, cualquiera de ellas, bueno, esta y esta sabemos que es la misma, esta y esta también que es la misma, y que a partir de estas dos se deducen estas de aquí. Pues aplicando estas fórmulas, dada una razón trigonométrica de un ángulo, vamos a calcular las demás, las directas y las inversas. Hagámoslo con varios ejemplos. Me dicen que la tangente de un ángulo, alfa, es 0,75 y que ese ángulo, como está entre 0 y pi medio radianes, es decir, entre 0 y 90 grados, es decir, está en el primer cuadrante, tenemos que hallar las demás razones trigonométricas. Si no nos dicen nada, suponemos que son las directas, que son el seno y el coseno, son las que nos faltan. Pero también podemos averiguar las razones trigonométricas inversas, que son la cotangente, la secante y la cosecante. Vamos a hallarlas todas. Si miramos en las fórmulas que os he puesto antes, hay un par de ellas que nos valen. Si tenemos la tangente, podemos averiguar el coseno o podemos averiguar el seno. Nosotros vamos a averiguar el coseno, también podríamos averiguar el seno. ¿Vale? Pues vamos a averiguar el coseno con la siguiente fórmula. Entonces, aplicando esta fórmula, conocemos la tangente de alfa y vamos a averiguar el coseno. Solo tenemos una incógnita, que es el coseno de alfa. Vamos a sustituir, donde pone tangente de alfa ponemos 0,75 y vamos a despejar coseno de alfa.
Después, esto de que está en el primer cuadrante nos ayudará para definir el signo del coseno de alfa. Ahora lo vemos cuando surja. Entonces, 1 más tangente de alfa, que es 0,75, pero va al cuadrado, es igual a 1 partido coseno cuadrado de alfa. Pues vamos a despejar ese coseno. Coseno cuadrado de alfa es igual a 1 entre 1 más 0,75 al cuadrado. Ahí tenemos el valor de coseno cuadrado de alfa, pero no olvidemos que lo que queremos es el coseno. Entonces, el coseno de alfa es igual a más menos la raíz cuadrada de 1 entre 1 más 0,75 al cuadrado. Aquí tenemos que poner o un más o un menos, o las dos cosas si fuese posible. Pero vemos que el ángulo está en el primer cuadrante, y un ángulo en el primer cuadrante tiene el coseno voy a dibujarlo aquí, o sea, aquí tenemos el ángulo en el primer cuadrante y el coseno es, a ver, este es el seno y por lo tanto aquí en amarillo dibujo el coseno, ese es el coseno, es positivo, entonces solo podemos elegir la opción positiva, así que no pongo aquí ningún signo porque ya que he elegido la positiva. Metemos este número en la calculadora y obtenemos que el coseno de alfa es 0,8. Vale, pues ya tenemos aquí uno de los resultados. Recordamos que como tenemos la tangente, tenemos que averiguar el coseno, el seno y sus inversas, si nos piden las inversas. Vamos a averiguar ahora el seno, que es la otra razón trigonométrica directa que nos falta. En este caso ya es más fácil, porque teníamos la fórmula de tangente de alfa es igual a seno entre coseno. Ahí ya solo tendríamos una incógnita. Vamos a poner la fórmula. Aplicando esta fórmula de aquí, sabemos la tangente, la tenemos aquí, sabemos el coseno, acabamos de averiguarla, pues vamos a calcular el seno. Solo tenemos una incógnita. Entonces la tangente es 0,75, es igual al seno de alfa, que es nuestra incógnita, partido el coseno de alfa, que es 0,8. Por tanto, si despejamos seno de alfa es 0,75 por 0,8, que es 0,6. Bueno, pues las razones trigonométricas directas ya las tenemos. Nos faltaban seno y coseno. Ahora, si lo que nos piden son las inversas, pues es súper sencillo, porque las inversas son cotangente, cosecante y secante. Entonces, la cotangente de un ángulo es la inversa de la tangente del ángulo. Entonces, como tenemos la tangente, la cotangente del ángulo es igual a 1 entre 0,75, que es 1,33. Lista la cotangente. ¿Cuál es la cosecante? Pues la cosecante del ángulo es 1 partido el seno del ángulo. 1 entre 0,6 es 1,67, redondeando. Y nos falta la secante. La secante de un ángulo, alfa, es igual a 1 entre el coseno del ángulo. Sería 1 entre 0,8, que es 1,25. Entonces, aquí tenemos las tres razones inversas: cotangente, cosecante y secante. Vamos ahora a resolver este otro ejercicio. El coseno de un ángulo es menos 2/5 y ese ángulo está entre pi medio radianes y pi radianes, es decir, está entre 90 grados y 180 grados. Por lo tanto, está en el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante, el seno de un ángulo es positivo, el coseno es negativo y la tangente es negativa, por si necesitamos decidir algún signo en algún momento. Después lo recordaremos si hace falta. Vale, pues como tenemos el coseno, podemos utilizar la relación fundamental de la trigonometría, seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1, para hallar el seno. Entonces ahora sustituimos el coseno por menos 2/5 y hallamos el seno. Por lo tanto, seno cuadrado de alfa, que es nuestra incógnita, más coseno cuadrado de alfa, que es menos 2/5 al cuadrado. Se vuelve positivo, 4/25,
igual a 1. Vamos a despejar seno de alfa. Primero despejamos seno cuadrado. Seno cuadrado de alfa es 1 menos 4/25. Esa cuenta ya la podemos hacer. Aquí no necesitamos calculadora para este ejercicio al venir en fracciones. Seno cuadrado de alfa es 25 menos 4 partido 25. Por lo tanto, 21/25. Despejamos el seno. Seno de alfa es más menos raíz cuadrada de 21/25. Ahora tenemos que elegir o más o menos. Como está en el segundo cuadrante, el ángulo, ya hemos dicho que en el segundo cuadrante este es el seno y este es el coseno. Por lo tanto, el seno es positivo. Como es positivo, entonces aquí no hace falta que pongamos ningún signo, ya que es positivo. Por lo tanto, seno de alfa es igual a la raíz de 21 y como la raíz de 25 da exacta, pues ponemos 5. Ya tenemos el seno del ángulo. Nos daban el coseno. Nos falta como razón trigonométrica directa la tangente. Vamos a utilizar la fórmula de tangente de alfa es igual a seno de alfa entre coseno de alfa. Ya no hace falta que la copie, que ya la hemos copiado antes. Entonces, la tangente del ángulo alfa es el seno, que es raíz de 21 partido por 5, dividido o partido el coseno, que es menos 2/5. Por lo tanto, la tangente de alfa, más entre menos es menos. En el numerador multiplicamos en cruz y es 5 por raíz de 21 y en el denominador es 2 por 5. El numerador se va con el denominador el 5 y nos queda entonces raíz de 21 partido por 2. Así que la tangente es de esta forma. Quien quiera puede pasarlo a decimal, pero no hace falta porque lo estamos dando de forma exacta y pasar todo esto a decimal sería hacer una aproximación. Vamos a calcular ahora las razones trigonométricas inversas de estas. Ya hemos visto antes que era muy fácil. La cotangente, pues si esta es la tangente, la cotangente es su inversa. Entonces, en vez de menos raíz de 21 partido por 2, sería menos 2 partido raíz de 21. Que si racionalizamos, lo podemos dejar así, pero mucho mejor racionalizar, la cotangente de alfa es, multiplicando por raíz de 21, numerador y denominador, es menos 2, raíz de 21, partido 21. Aquí tenemos la cotangente. La cosecante es la inversa del seno, entonces es 5 partido raíz de 21. Si racionalizamos, la cosecante del ángulo es 5 raíz de 21 partido 21. Y ya solo nos falta la secante. La secante de un ángulo alfa es la inversa del coseno. En lugar de menos 2/5, pues es menos 5 medios. Y listo, ya tenemos todas las razones trigonométricas, tanto las directas como las inversas, calculadas. Vamos con el tercer ejemplo. Tenemos que el seno de un ángulo es menos 0,3 y ese ángulo está entre pi y 3 pi medios radianes, es decir, está entre 180 grados y 270 grados, por lo tanto está en el tercer cuadrante. En el tercer cuadrante, un ángulo tiene el seno negativo, el coseno negativo y la tangente positiva. Lo recordaremos si nos hace falta. Como tenemos el seno, por la razón fundamental de la trigonometría, que es seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa igual a 1, podemos averiguar el coseno. Entonces, directamente, seno cuadrado de alfa es menos 0,3 al cuadrado. Vamos a ponerlo en blanco mejor. Menos 0,3 todo ello al cuadrado. Más coseno al cuadrado del ángulo es igual a 1. Entonces, vamos a despejar el coseno de alfa. Coseno cuadrado de alfa es igual a 1 menos, bueno, este menos 0,3 al cuadrado se vuelve positivo, entonces ahora menos 0,3 al cuadrado. Y el coseno de alfa es más menos raíz. Tenemos que decidir. Entonces volvemos a dibujar. Dibujamos un ángulo en el tercer cuadrante para pensar si tiene coseno positivo o negativo. Este es el seno, que es negativo, y el coseno es este, que es negativo. Entonces aquí tenemos que elegir el signo menos. Entonces
menos raíz cuadrada de 1 menos 0,3 al cuadrado que metemos en la calculadora. Entonces el coseno de alfa es menos 0,954 redondeando a 3 decimales. Ya tenemos el coseno. Entonces ahora nos falta la tangente para acabar con las 3 razones directas. La tangente de alfa es el seno partido el coseno. Entonces es muy sencillito. La tangente de alfa es el seno, menos 0,3, entre el coseno, menos 0,954. Lo metemos en la calculadora y obtenemos que la tangente de alfa es 0,314. Ya tenemos las 3 razones trigonométricas directas. Vamos con las 3 inversas. La cotangente es la inversa de la tangente. Entonces tenemos que hacer, en lugar de esta fracción, la inversa. 0,954 entre 0,3, porque menos entre menos es más. Y eso nos da 3,18. La cosecante del ángulo alfa es la inversa del seno, 1 entre menos 0,3, que es menos 3,33, y la secante del ángulo, que es la inversa del coseno, 1 entre menos 0,954, que es menos 1,05. Pues listo, vamos con el último ejemplo. En este último ejemplo no nos dan ni el seno, ni el coseno, ni la tangente, no nos dan ninguna razón trigonométrica directa, sino que nos dan una inversa. La cosecante de un ángulo es este número, menos 5 raíz de 3 partido por 3. Y el ángulo está entre 3 pi medios y 2 pi radianes, es decir, entre 270 grados y 360 grados. Por lo tanto, está en el cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante, el seno de un ángulo es negativo, el coseno es positivo y la tangente es negativa. También lo volveremos a recordar si nos hace falta. Entonces, en lugar de empezar con la cosecante, que podríamos utilizar una fórmula que llevara la cosecante, pero yo no soy muy partidaria de aprenderse muchas fórmulas, yo lo que prefiero siempre es pasar a razón trigonométrica directa. Es decir, si tenemos la cosecante, haciendo la inversa, tenemos el seno. Entonces, como la cosecante de un ángulo alfa es la inversa del seno de alfa, entonces el seno de alfa es la inversa de la cosecante. Entonces el seno del ángulo alfa es pues justo la inversa, menos 3 partido 5 raíz de 3. Vamos a racionalizar y con esto ya tenemos el seno. Vamos a multiplicar por raíz de 3 numerador y denominador, pues menos 3 partido raíz de 3, dividido 5 por 3, que mejor lo pongo así porque ahora se simplifica este 3 con este 3 y nos queda que el seno del ángulo alfa es menos raíz de 3 partido por 5. Lista una de las razones trigonométricas. Ahora ya que tenemos el seno, utilizando la ración fundamental de la trigonometría, seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1, podemos obtener el coseno. Entonces, seno cuadrado, este número al cuadrado, se convierte en positivo, la raíz se va, nos quedaría 3/25, ese es el seno cuadrado, más el coseno cuadrado de alfa es igual a 1. Despejamos. Coseno cuadrado de alfa es 1 menos 3/25. Entonces el coseno de alfa, primero coseno cuadrado de alfa es 25 menos 3 partido 25. 25 menos 3 es 22. El coseno de alfa es más menos la raíz, es decir, aquí tenemos que decidir más o menos. Pues hacemos lo mismo de siempre. Dibujamos un ángulo en el cuarto cuadrante y vemos que este es su seno, por lo tanto su coseno es este, que es positivo. Así que elegimos la positiva. Entonces más raíz cuadrada de 22/25. Como la raíz de 25 da exacta, que es 5, pues podemos poner que es raíz de 22 partido 5. Ya tenemos la otra razón trigonométrica directa. Nos falta la tangente. La tangente es seno entre coseno. Pues entonces muy fácil. La tangente de un ángulo alfa es seno
que es menos raíz de 3 partido por 5, dividido raíz de 22 partido por 5. Menos entre más es menos, por lo tanto, la tangente del ángulo alfa es, multiplicando en cruz, menos 3 raíz de 5 partido 5 raíz de 22, los 5 se van a ir, así que nos va a quedar menos raíz de 3 partido raíz de 22. O directamente, vamos a ver, aquí, menos raíz de 3 partido 22. Aquí también podríamos racionalizar, pero bueno, lo vamos a dejar así. Y por último nos faltarían las inversas. Bueno, ya tenemos la cosecante, que es la que nos daba el ejercicio, entonces nos falta la cotangente y la secante. La cotangente es la inversa de la tangente, entonces es menos raíz de 22 tercios. Listo. Y la secante del ángulo, que es la inversa del coseno, pues es 5 partido raíz de 22, que mejor vamos a racionalizar. Multiplicando por raíz de 22, numerador y denominador, nos queda 5 raíz de 22 partido 22. Pues listo, espero que os haya servido de ayuda este vídeo y ya sepáis resolver este tipo de ejercicios. Ahora os queda practicar a vosotros. Gracias por escucharme.